wasted. What we created must have been fated. Just promise me immortality. I can't see you and me. I'm wasted. My heart grows heavy. Don't taste me rushing and keep your words naked. You got me blushing. And you forever I'll follow. You'll be my holy ground. You forever I'll follow. For the answers, no place stays forbidden. And you forever I'll follow. You'll be my holy ground. You forever I'll follow. In immortality, I can't see you and me. Muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Misterios al Descubierto, otro domingo más aquí en Noches de Misterio. Increíble. Creía que no iba a poder hacerlo hoy, pero lo hemos hecho. La semana pasada lo tuvimos que hacer el lunes. Bueno, ya sabéis cómo funciona esto de YouTube, de Internet. Y bueno, la cuestión es que estamos aquí para hacerlo, ¿no? Hoy traigo un tema, la verdad es que no lo tenía muy claro. Os lo puedo asegurar, os soy muy sincero que no tenía muy claro qué hablaros en esta Noche de Misterio. Pero esta semana no sé por qué. La verdad es que no sé por qué. Un vídeo, bueno, varios vídeos, son 3 vídeos que tengo de una serie de Melquisedec en el canal desde el 2014, que está aquí en este canal. Ha subido de repente de visitas. Yo decía, no muchas, pero más de lo que esperaba. Con comentarios y yo decía, ¿qué ha pasado? ¿Es el tema de moda? No, imposible que sea el tema de moda. ¿Ha coincidido? No lo sé. ¿Ha sido algún grupo religioso que están estudiando Melquisedec? No lo sé. No lo sé, de verdad. No lo sé. Lo que está claro, lo que sí está clarísimo es que me han subido las visitas y justo en ese tema, sobre Melquisedec. Los 3 vídeos que tengo en el canal de hace, pues fíjate, 4 años, fueron en julio de hace 4 años, quería exponer en varios capítulos, en vídeos cortos,
quería exponer en tipo documental lo que se habla de Melquisedec. ¿A qué conclusión podemos llegar? Pero revisando el capítulo número 3 de ese vídeo, no lo podéis ni imaginar lo que pasó. Al final del vídeo, y ni me acordaba ya, ni me acordaba, al final del vídeo, yo ponía al final del vídeo de Melquisedec, de los vídeos de Melquisedec, en el próximo capítulo, o te espero en el próximo capítulo número 4, número 3, número 2. Pues yo puse en el 3, puse el número 4, pero ese número 4 jamás se hizo. No me digáis qué pasó, porque no me acuerdo. No me digáis si me rayé, si me quedé sin ideas. No tengo ni idea, de verdad. No sé qué pasó con ese tema, pero vamos a intentar poner este directo para concluir quizás ese cuarto capítulo de esa serie de Melquisedec, y lo hacemos aquí en directo. Así que, por eso, vamos a hablar hoy sobre Melquisedec. Yo sé que dentro del esoterismo, del ocultismo, el nombre de Melquisedec es muy nombrado. En el religioso se nombra, sobre todo en el cristianismo, ni mucho ni poco, cuando se tenga que nombrar. Tampoco es algo que genere, no sé cómo decir, poderes especiales, ¿no? Sino que es más simbología. Aunque hay algunos, y por algunos comentarios que he recibido en esos vídeos, que se lo toman al pie de la letra y hablan de la tipificación del propio Cristo en Melquisedec. Pero vamos a hablar sobre un poquito más, vamos a desengranarlo un poquito más con un artículo que tengo aquí a mi derecha, que lo iremos leyendo un poquito, para desgranar un poquito qué podría ser, aunque no sea nada, pero al menos la simbología. Vemos que los textos sagrados y se nutren de mucha simbología. Pero antes de eso, amigos, voy a saludarles a todos los que estáis ahí en el chat. Muchas gracias. A todos los que estáis, por supuesto, a Carlos, a Juanito Fiol, a Ciel Uriel, vamos a ver, tenemos por ahí a Alicia Ávila, a José Sánchez, a Rosalino Flores, a Pepe Laguna, a Lionel Messi, a Maika, que está por ahí, a Josué Navarro 84, a J, la China, a Dan RDG, tenemos por ahí, y a Sujeto 98, y ya pues los poquitos que estemos aquí, porque ya sabéis, bueno, lo sabéis, yo lo tengo asumido ya es yo lo tengo más asumido ya no voy a pelear por estas cosas. Hay temas que no interesan, como otros a mí no me interesan ver, pero no es un tema que sea del agrado de muchos hablar de estos temas. Quizás porque a algunos les trae dolor de cabeza, algunos se sienten aludidos, o otros por el simple hecho de ver a una persona frente a una cámara charlando y charlando y charlando, no le gusta, prefieren ver otra cosa. Pues oye, pues está bien, diversidad hay en internet. Pero vamos al lío, amigos, vamos al lío, porque esto trae mucho, porque esto son interpretaciones. A ver, yo en el tema de Melquisedec, amigos míos, es algo que ni me va ni me viene, en el sentido de que da igual saber o no saber sobre esto, no va a influir en el universo y en mi vida saber más sobre Melquisedec o no. Ahora, intentar dejar las cosas un poquito más claras, pues no está mal, ¿no? Y viendo pues la interacción que ha habido en mi canal sobre ese asunto, pues era no sé cómo decir, responsabilidad, vamos a hablarlo así, era responsabilidad de que hablase un poquito sobre esto. Bien, nos tenemos que hacer preguntas. Tengo aquí algunas preguntas. Dice, ¿quién es en realidad este personaje? ¿Se trata de un extraordinario sacerdote o de una inteligencia eterna? Preguntas que nos hacen reflexionar, porque cuando uno va al texto de la Biblia, digo de la Biblia, que es encontramos muy poquitas cosas de Melquisedec, hay pocas, encontramos más
en el libro de Melquisedec, que se encontró en las cuevas del Qumran, en la biografía de Abraham, que también se encontraron en las cuevas del Qumran. Textos, pues bueno, son tardíos, no se sabe, bueno, se están datando. No hay mucho, no se sabe mucho de eso, pero bueno, da unos datos que yo en los otros vídeos de hace 4 años ya di. Esos datos yo ya los di. En cómo era la ciudad de Salem, porque se supone que Melquisedec era rey y sacerdote de una ciudad que no se sabe dónde está ni dónde estaba, que era, que se llamaba Salem. Pero que ya no dice nada más. Lo único curioso es, en una guerra de coaliciones, y eso está en la Biblia, de coaliciones de ciudades, que una de ellas era Sodoma y Gomorra, ¿os acordáis de las ciudades de Sodoma y Gomorra? Pues estaban en coalición aliada con Abraham. ¿Y Abraham qué tiene que ver Abraham en esto? Pues tiene que ver muchísimo, porque Abraham se alió a estas ciudades, a estos reyes, para pelear contra otras, porque habían tomado preso a su sobrino Lot, y bueno, una historia ahí se montó una cosa increíble, y ganaron. Y se presenta que no participó en este caso Salem, ese rey sacerdote Melquisedec, pero sí que se acercó a ofrecerle a Abraham, y estaba también ahí el rey de Sodoma, al ladito, pan y vino. Una cosa curiosa, bueno, pues te ofrezco pan y vino, venga, te ofrezco. Y Abraham le ofreció el diezmo, o sea, el 10% del botín de la guerra, de lo que había saqueado a otras ciudades. Saca todas las conclusiones que quieras, que son loables. O sea, si tú en tu congregación, en tu iglesia, o en tu lugar de reunión, o en tu casa, tú has pensado siempre que esto es tipificación del Cristo y no sé qué más, vale, bien, porque en Hebreos lo dice, porque habla de un orden de Melquisedec, pero no habla de Melquisedec, sino el orden, habla del título, del puesto, no habla de la persona en sí, sino del título del puesto. Pero bueno, da igual, es loable. Se estudia en teología, en ciertas iglesias se estudia de una manera, de otra. Bueno, es interesante. Bueno, lo curioso de esto es que lo conocemos por eso. Ahora, vosotros sabéis en ocultismo, sabéis en esoterismo lo que se habla sobre Melquisedec. Estamos hablando de que hay hasta órdenes melquisedianas, una cosa de algo que casi no se sabe de qué se hace una bola. Es como el anillo de Salomón, que eso ya lo hablé en un vídeo, que lo tengo en mi canal, pero lo podemos hablar incluso la semana que viene si queréis, de objetos esotéricos que salen de la Biblia. No se sabe por qué la gente lo saca del contexto y lo hace amuletos y cosas de estas. Pues es igual que el anillo de Salomón. El anillo de Salomón es algo que casi ni se menciona en los textos sagrados, pero sin embargo hay hasta artes mágicas con el anillo de Salomón, que ni se sabe si existió Salomón, que eso es otra historia también, que podríamos hablar largo y tendido. Pero yo a lo que voy es, ¿qué es lo que dicen otros? Yo sé lo que dice, por ejemplo, la iglesia cristiana, porque se ha estudiado. Es más, mirad este libro que tengo aquí, gordo, ¿vale? No habla todo de Melquisedec, sino que es un libro, un nuevo diccionario bíblico ilustrado, ¿vale? Coges palabras como un diccionario de la lengua real española, la real lengua española, y tú lo coges y te dice, pues aquí hay palabras que salen en la Biblia, y sale Melquisedec. Les voy a leer lo que dice de Melquisedec, ¿vale? Melquisedec, igual que, por cierto, aquí está
en C, o sea, termina en C. Yo lo he puesto en K, porque hay gente que lo busca en K, no sé por qué, pero bueno, da igual. En C. Igual a rey de justicia. Bien. Rey de Salem. Probablemente, aquí dice probablemente Jerusalén. No sé, ni se sabe, pero probablemente Jerusalén. Y una referencia está en Salmo 76. Bueno, eso lo podéis mirar si queréis en casa. Bueno, si estáis en casa, claro, si tenéis Biblia, porque entonces no podríais refutarme en este asunto. Y sacerdote del Altísimo. Que eso está en Génesis 14, que esa es la historia que os he hablado. Fue al encuentro de Abraham, victorioso de la batalla de los reyes que había llevado preso a Lot. Esto es lo que os he explicado. Le ofreció pan y vino y lo bendijo. Por su parte, el patriarca le dio diezmo del botín de guerra. La epístola de los Hebreos, que es una carta que está en el Nuevo Testamento, hace una notable aplicación tipológica, no literal ni física, sino tipológica, de esa misteriosa aparición. Aarón, con sus sucesores, era una figura anticipada del Cristo. Esto se estudia en teología. Nuestro sumo sacerdote considerado sobre todo en su obra de expiación. Eso está en Levítico 16, en Hechos 9:11 y el 12:24. Bueno, pero al ser Aarón pecador y mortal, su sacerdocio se tenía que transmitir con constantes interrupciones. Por otra parte, era insuficiente porque no podía ofrecer más que símbolos. Estos símbolos son los sacrificios de animales, que representaban el gran sacrificio de la cruz, que esto es, bueno, lo podéis ver en Hechos y en los evangelios. El Redentor del mundo, considerado en su resurrección su oficio perfecto, porque estos dicen que es la tipología, y que tenía que ejercer un sacerdocio de un orden totalmente diferente. Diferente al arónico. Porque claro, esto lo expliqué en el vídeo de hace 4 años. Esto para que lo sepáis. Aquí dice rey y sacerdote. Melquisedec era rey y sacerdote. Y hasta nunca, hasta nunca, en Israel o en los hebreos o en lo que fuese, no podían ser reyes y sacerdotes a la vez. No podían ser reyes y sacerdotes. Pero este tenía el orden, su orden era rey y sacerdote. Bueno. Tipología. Pablo dijo que Jesús era rey y sacerdote. Vale, por eso dicen conforme al orden, o sea, al tipo de Melquisedec. Tipología de Melquisedec. Pero en sí Melquisedec, eso no sabemos si existió, si dejó de existir o si está. O si es, o quién es, o quién fue. A lo que quiero llegar es... Mirad, esto os voy a, como dicen algunos, os voy a hacer explotar la cabeza. Porque me ha explotado a mí. Me explotó hace mucho tiempo, pero os voy a explotar la cabeza. Si la tipología de Melquisedec es la misma que Cristo, esto lo explico para aquellos que me están escribiendo en los vídeos anteriores de hace 4 años, que me están poniendo de teología hasta arriba. Pero bueno, podéis ir a esos vídeos para que lo veáis, que veréis que es sencillo. Pero lo voy a explicar así, cara a cara. Vamos, a ver, esto que voy a hablar lo entienden aquellos que han leído Biblia. Aquellos que no han leído Biblia en su vida les va a parecer caca de la vaca, ¿vale? Pero esto para que lo entienda. El orden de Melquisedec es rey y sacerdote, ¿vale? Tipología de Cristo, rey y sacerdote, ¿vale? Entonces, o algunos dicen que ese Melquisedec era Cristo, personificado en la segunda persona, vale, que todo todo esto ahora es válido. Pero ahora no me cuadra cuando dice que aquellos que son hechos hijos de Dios, no creados, sino hechos, aquellos que yo hablé hace unos días sobre el espíritu de adopción, el espíritu de adopción, que es un misterio, el espíritu de adopción de parte del Eterno, de Elohim, nos hace a nosotros reyes y sacerdotes. Entonces, con nuestra capacidad
que yo hable de espiritualidad, nuestra capacidad de no poder soportar unas leyes que restrinjan y nos aparten del mundanal mundo, que somos incapaces, ¿cómo es posible que nos haga reyes y sacerdotes? Según el orden de Melquisedec. Si a nosotros nos hace reyes y sacerdotes como... Eso significa, eso siempre lo he entendido así, de que no necesitamos ningún intermediario. No hace falta ninguna religión intermedia, ningunas leyes que nos apliquen para que podamos cubrir nuestras faltas, sino las únicas que Jesús, eso lo dijo Jesús, que las comprimió. Los 10 mandamientos, esos 10 mandamientos que alguno dice, 10 mandamientos, los comprimió en 2. Que es un mandamiento hacia arriba y hacia horizontal. Que el mandamiento es ama a Dios, si quieres amarlo con todas sus consecuencias, y amar al prójimo. Ya está. Pero eso nos hace reyes y sacerdotes. Entonces, a estas personas que me están escribiendo y escribiendo y escribiendo y poniéndome unos mensajes así, unos estudios bíblicos impresionantes que yo a veces digo, joder, pero que yo no quiero decir, yo solamente estoy informando sobre el Melquisedec y parece que les he tocado la fibra. Explíqueme por qué somos también hechos conformes al orden de Melquisedec. ¿Somos o seremos? Si aquellos que entienden sobre el sistema sacerdotal hebreo, aquellos que lo han estudiado, se transmitía por herencia familiar. Por eso se hablaba del sacerdocio aarónico, que era el hermano de Moisés, no el sacerdocio de Moisés, sino el sacerdocio de Aarón. Lo tenéis en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ahí te lo explica todo. Sí, en la Torá, ahí lo tienes. Empápate, no te voy a explicar aquí todo. Ningún rey de Israel o de Judá fue sacerdote. Y aquel que lo intentó le fue muy mal. Pero no fueron ninguno. Entonces, ¿quién era ese misterioso personaje que le fue a ofrecer pan y vino? Voy a ver, son dos símbolos. ¿Os recuerda estos símbolos del pan y el vino? ¿Os recuerda el símbolo del aposento alto? Ese del lugar donde cenaron la última cena de Jesús, que la habéis visto en películas, que se parece mucho, pero en el que Jesús ofrecía el pan y ofrecía el vino y decía, tomar, este es mi cuerpo, por cual fuiste, y esta es mi copa, esta es mi sangre, por el cual será derramada. Simbología. Tipología de Cristo, sí. Pero ese personaje ha trascendido en la historia, en ocultismo, en esoterismo, y yo no sé por qué darle tanto R que R a un personaje que casi ni sale en la Biblia ni en ningún otro sitio. ¿Por qué sabe la gente de Melquisedec? Porque sale en la Biblia. No sale en otro sitio, sale en la Biblia al principio y después de ahí sacaron todo lo que han sacado. Todas las logias que han sacado melquisedianas, hasta los esenios decían que tenían ahí un sistema. Es más, hasta los mormones hoy en día, si hay algún mormón que me ve, hasta los mormones hoy en día están aplicando los dos sistemas, que no pueden ser o uno u otro, o el arónico o el de Melquisedec. ¿Por qué tanto? Yo lo que quiero deciros en esta noche es ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto rollo? Porque es un rollo, al final es un rollo. ¿Por qué desgastas digo, desgastas, la desgastamos donde queremos, pero ¿por qué desgastas tus energías en insultarme? ¿Por qué desgastas tus energías y tu buen hacer en corregirme? Cuando yo lo único que estoy haciendo es ofreciendo lo único que sé, que podría saber más, pero lo único que sé, lo que he podido entender durante tantos años,
Y para mí es tipología. Eso no significa que sea. Esto lo digo porque a ver, no me enfada ningún comentario, de verdad. Yo los dejo ahí, están ahí. La gente, pues que pues si quiere contestar, que conteste. Yo a algunos ni contesto. Y desde aquí quiero pedir perdón a una persona que me escribió un mensaje en otro vídeo, ¿eh? Y lo entendí mal el mensaje y le respondí mosqueado, ¿eh? Él me respondió aclarándome que no iba por ahí, entonces yo lo entendí mal. Pues yo cogí, borré mi comentario y se acabó. No hay más. Me equivoqué, ya está. Ahora digo una cosa. Si veis que me equivoco en algo, si veis, no vosotros, sino aquellos que están hablando sobre Melquisedec, que yo no quiero cambiar ninguna doctrina. Yo solamente quiero traer luz un poquito a un personaje que no sé por qué, y lo vuelvo a decir, esta semana ha tenido muchas visitas en mi canal. Y quisiera saber, a mí me gustaría saber si es un grupo de personas que están estudiando esto, o porque ya sabéis que yo cuando estudiaba algo de teología no teníamos internet, pero no teníamos tanta información. Entonces había que coger mucho libro. Pero yo me imagino que hoy en día los estudiantes de cualquier otra asignatura pues va a internet, ¿no? A informarse un poquito o a contrastar algunas cosas. Es posible que hayan encontrado mis vídeos, oye, pues porque están estudiando Melquisedec, o la tipología de Cristo en Melquisedec, o el orden de Melquisedec, o Melquisedec el extraterrestre, porque hasta eso he escuchado. Que Salem es la nave espacial, es Salem es la Jerusalén celestial, que en aquella época estaba asentada en la tierra y era neutral, no se metía con nadie, sino que solamente estaba allí cambiando a la gente, como ofrecía, y eso dice el libro de Melquisedec encontrado en las cuevas del Qumran, que la ciudad era blanca como perlas, etcétera. Bueno, muy parecido a lo que habla Apocalipsis sobre la Nueva Jerusalén, que ve el apóstol Juan bajar del cielo. Y que Melquisedec es Cristo. Y que es el capitán que lleva esa nave y que, bueno, pues que entraba y salían. Es más, meten hasta Enoch en esto. Meten a Enoch. Meten que el rango de Enoch era Metatron. O sea, mezclando temas unos con otros, porque al final no sabemos de qué va el palo. Al final no sabemos de qué va esta carta. Al final no sabemos de qué va esta historia. Porque se ha enreversado tanto que al final no sabemos realmente qué es lo que significa que apareciese en un pequeñito texto, en unas cuantas líneas, y en otros lugares que apareciese el nombre de Melquisedec, rey de Salem, rey sacerdote del Altísimo. Que signifique que hable del Altísimo no significa que fuese Dios. Porque ya hablé en uno de los vídeos que en Jerusalén, en los primeros tiempos de la historia de Jerusalén más antigua, había muchísimos dioses y había uno que se llamaba El Helión, que era el más alto, y a él le llamaban el Altísimo, pero que está por encima de los otros dioses. No sé si me vais pillando por dónde quiero ir. Que quizás, bueno, pues le dijo, mira, como nos has ayudado, nos has traído aquí pan y vino, que es una simbología de ayuda, es como decirme, a venir, que os voy a dar cobijo de momento, que habéis venido de la guerra, venga, pan y vino, que seguramente les habrá dado chuletas y muchas más cosas, pero bueno, es como acortar la frase, ¿no? Venga, y dice, ve, por pago yo te voy a dar el 10% de todo el botín. O sea, no es que te pertenezca a ti, al Melquisedec, sino te voy a dar mi 10% del botín de guerra. Que tampoco dice que lo aceptase, pero menciona que habrán, pues oye,
no sabemos. O sea, le buscamos la historia cuando no hay nada más. Sí que es verdad que la simbología en todo esto, este asunto es interesante y la simbología es importante. Es importantísima. Pero de ahí, amigos, de ahí a crear, mirad, os voy a leer nombres que se le ha dado a Melquisedec. ¿Qué es más? Ya no es tanto una persona. Ha habido movimientos que le ha dado el significado. O sea, que Melquisedec es más una cosa, más que una persona. Una energía. Ya estamos con las energías, como si todas las energías tuviesen conciencia y sentimientos. Pero bueno, yo ahí lo dejo. Representante es la energía con conocimiento y poder. Representante de Dios en la tierra. Energía conocida como Melquisedec entre los esenios y cabalistas, eso es verdad. Rey de justicia, ya lo he dicho, ese es el nombre, lo que significa Melquisedec, o maestro de la verdad. Y también se manifiesta bajo numerosos nombres, como... Esto a lo largo de la historia, ¿eh? Esto es un compendio de nombres que se le ha dado a Melquisedec. Cristo, Zoroastro, Mercurio, Adán, Cadmón, Merlín, Arturo, Krishna, Buda, Apolo, Horus, Hermes Trimegistro, Mitra, Aura, Mazda y muchos más. Por un pequeñito relato de nada, apareció todos esos nombres y personajes míticos y de fábula, porque algunos son de fábula, y nos hace perder el rumbo del verdadero significado, que para mí es el más cercano y es la explicación más cercana a lo que nosotros podemos interpretar de estos textos. ¿Qué es? Como dije, y esto va a sonar muy religioso, pero lo siento mucho, va a sonar, pero es que no se puede decir de otra manera. Aquellos que tienen el espíritu de adopción son hechos coherederos con Cristo, así es como dice. ¿Qué significa? Somos herederos de la misma, de lo mismo que hereda Jesús o Cristo. Y que si el orden de Melquisedec, el título de Melquisedec es ser reyes y sacerdotes, nosotros también podemos ser eso. Significa que tenemos toda la pleitesía del reino de los cielos, toda, los ángeles, hasta los extraterrestres, todos los seres. Tenemos el rango de reyes. Lo que antes la gente nos desprecia, tenemos el rango de reyes. Y que somos los que podemos conectar directamente con la fuente. Directamente. Podemos llegar a través de Jesús, así dice, menciona la Biblia, a la fuente como puente. Pero cuando cruzamos ya ese puente, que no significa que te mueras, no. Cuando cruzamos ese puente de comunicación, la comunicación es directa. No sé si me entendéis. Para mí esa es la explicación más sencilla. Porque eso es lo que intenta explicarnos los textos. No nos mete historias de que es Zoroastro, no. No nos dice que sea Hermes Trimegistro, no. Ni Mitra, ni nada, ni Apolo, ni Horus, ni Krishna, ni Buda, ni nadie. Nos quiere enseñar o nos quiere hacer ver a nosotros que nosotros también podemos ser reyes y sacerdotes. Que no somos la plebe. No. Esa plebe que... No.
lineal. ¿Os acordáis lo que os dije hace unos días? Que el reino de los cielos es lineal, no es piramidal. Lo que es piramidal es la religión. Y eso sí lo veo yo. Y así lo capto yo de lo sencillo que es esto. Perdóname que suene así tan, no sé, religioso, no sé si decir religioso, como queráis. Yo tampoco soy el más indicado para hablar de estas cosas. No soy el más indicado. Pero lo digo para las personas que hablan, o sea, que me escriben en los comentarios de Melquisedec, de los vídeos anteriores, que me dejan unos comentarios que... Yo no sé si pierden el tiempo escribiéndolos o hacen copia-pega. A veces creo que hay gente que me comenta los vídeos haciendo un copia-pega de Wikipedia, o de otra página, o de otra cualquier cosa. No sé si me habéis captado esto. Para mí Melquisedec es un orden. Para mí Melquisedec es un título. Para mí Melquisedec es una tipología de lo que podemos ser. Podemos ser embajadores de la paz. ¿Entendéis? Podemos ser embajadores de la paz. Podemos sazonar la tierra. Como decía Jesús, vosotros sois la sal de la tierra. Pero ¿cómo podemos ser sal de la tierra? Mira cómo está amarga. No. Salar. Dar sabor a este momento de la humanidad. Podemos ser embajadores de paz. Claro, ¿cómo podemos ser embajadores de paz? Si el fruto del espíritu que hablábamos hace un par de semanas atrás, que a mí me ha dejado clavado aquí, no podemos cumplir ni un sabor de ese fruto. Ni la templanza, ni el amor, ni la mansedumbre. No podemos. ¿Cómo queremos ser? Y luego al final hablamos y hablamos de que si Hermes Trismegisto, por ejemplo, que el hombre de sabiduría que vivió no sé cuántos cientos de años, que hablamos algunas veces de Adán, que hablamos alguna vez de Zoroastro, que hablamos de Mercurio, que hablamos de tantos. Pero si lo que quiere decir esta palabra Melquisedec es mensajero de paz. Y nosotros, ¿cómo podemos ser mensajeros de paz si no habita en nosotros el espíritu de la fuente? Porque por nosotros solos no podemos. Por más que intentes llevar tu propio camino, no puedes. Porque ¿cómo puedes guiarte tú sin saber dónde está la meta? ¿Cómo puedes guiarte tú sin saber la ruta dónde llevar? La vida te da bandazos y cuando vas sin rumbo en la vida, si vas sin rumbo en la vida normal, vas pegando porque me ha pasado a mí. ¿Qué me ha pasado a mí? O sea, lo digo por experiencia. Y nos tenemos que marcar metas. Esto lo dicen muchos los coaches que ahora hay, que hablan a las empresas y que se ha puesto de moda, venga, y que vosotros podéis, y pim, pero llegas, te esfuerzas, a los 2 o 3 meses, ¿sabes lo que te pasa? Que no ves la luz al final del túnel, no ves el faro que te alumbra dónde está la costa. No podemos ser mensajeros de cómo queremos llegar a ser como Melquisedec. ¿Cómo podemos ser hombres y mujeres de paz? ¿Cómo? Con políticas, eso no vale para nada. ¿Ya lo habéis visto? Lo estáis viendo en el mundo, no vale. Tenemos que dar sabor, ¿os acordáis? Tenemos que dar sabor a este mundo. Yo, y todo esto que hablo, me lo tengo que aplicar, ¿eh? En algunas cosas me las tengo que aplicar. Pero es que no hay más que decir sobre este asunto. Para mí, Melquisedec es un orden, es un título, es un título dado, entregado, regalado, sin méritos. Imagínate. Hoy en día necesitas para cualquier cosa el título de no sé qué y tienes que esforzarte para conseguir un título. Imagínate darte el título de rey sacerdote sin hacer nada. Solamente con el deseo de ser un embajador de paz en la tierra. Un embajador, una persona que sazona, que da sabor a la vida. Te dan el título, toma. Y es un título eterno. Eternísimo. O sea,
Es un título. Ese no te lo van a quitar jamás. Pero bueno, yo lo dejo ahí. Sé que habéis estado hablando y hablando en el chat. Lo siento, no he podido. Ya sabéis que lo aprendí hace un par de años. Mientras estéis poniendo algo, no leer el chat. Lo siento mucho. Pero sé que habéis estado ahí escribiendo. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver si puedo poner. Vamos a ver si puedo poner. Aquí está. Bueno. Vamos a leer algunos comentarios. A ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Sujeto 98 dice: lo gracioso de los que se inventaron todo lo de Melquisedec es que no han estudiado la mitología egipcia o leído un poco de la historia de Buda. Por eso hay que estudiar para evitar caer en estos engaños. Sí. Hay que estudiar, intentar estudiar todo. Tampoco tienes obligación de estudiarlo todo. En esta vida, hasta que te mueres aprendes. Y no llegas a terminar de aprender todo, pero lo que aprendas, ponlo en práctica si es para ponerlo en práctica. Si no, pues oye, yo no quiero ser un egoísta, por eso hago vídeos. Vamos a ver. Antoni Valenzuela, ¿cómo estás? Me alegro de verte por aquí. Dice: seamos embajadores de paz, sí. Uy, se me fue el chat para aquí. A ver. Sujeto, vuelvo a leer un mensaje de sujeto, porque me parece muy bien lo que dice, que aparece muy poco tiempo en la Biblia, pero la gente escribe muchos fan arts de Melquisedec. O fact fiction, eso es. Marcus 82 dice: ¿qué evidencia histórica hay de Melquisedec? Ninguna. ¿Histórica? Si tú, o sea, que se haya corroborado en alguna piedra, en algún monumento de aquella época, o no se sabe. Lo que sí está corroborado son las guerras de esas ciudades que aparecen, que está marcado históricamente, pues sí que aparece. Las ciudades. Entonces tampoco me parece a mí que si sale Melquisedec en esa historia es porque quizás existiese. Sería una evidencia literal de que existió Melquisedec y Salem. Pero lo dejo ahí. A ver. Pregunta: ¿los libros de Enoch fueron considerados apócrifos por la Iglesia Católica o por el cristianismo que inició Martín Lutero? No, fueron en el concilio del siglo XVI, no me acuerdo ahora cuál es. Pero cuando ya se terminó el compendio de la Biblia, que ya sabéis que para poner un libro en la Biblia que sea inspirado tiene que pasar unas reglas. La sabéis, ¿no? Hay unas reglas para que ellos lo consideren inspirado. Pues el libro de Enoch no pasó. Pero sin embargo, la Biblia copta egipcia, de los cristianos coptos egipcios de hoy en día, la tienen incluida en su Biblia. Y ustedes la tienen en internet. Y la pueden bajar en una app del móvil, porque yo lo he tenido y me he leído Melquisedec, o sea, perdón, el libro de Enoch en el móvil. Me lo he leído. Hace tiempo, pero me lo leí. AJ, tienes razón.
Si lo investigas bien, politeísta venía a través de... O sea, todos el mundo politeísta venía de Abraham, sí, tienes razón. A ver. Eliu Escobedo, hola. Pues hola. Pregunta, ¿se ha encontrado alguna evidencia de la existencia de Melquisedec? Pablo Castillo, lo he contestado hace un momento y lo único que te puedo decir es evidencia literaria. Una evidencia literaria se puede considerar incluso histórica, porque aparece en la Biblia y hay un libro, unos textos que se encontraron en las cuevas del Qumran, llamadas la historia de Melquisedec, los libros de Melquisedec. Anthony Valenzuela, te voy a corregir en eso. Eso de que no le convenía, eso no. A las religiones cristianas, me imagino que sea el libro de Enoch, porque sí que aparece el libro de Enoch en la Biblia. Si no lo hubiesen quitado. Y me vas a decir, ¿cómo que aparece? Sí. Aparecen textos del libro de Enoch en la Biblia en el Nuevo Testamento. Que signifique que sea apócrifo no significa que sea maldito, no. Sino que es parte de quizás la cosmovisión, cosmogonía cultural de los que escribieron esos textos. Y que algo posiblemente de lo que hayan hablado, traspasado, pues se haya quedado. Igual no es literal, pero algo puede tener. En la epístola de Judas, que no es Judas Iscariote, es otro Judas, que está antes de Apocalipsis, es un libro muy chiquitito, ahí, o sea que tiene muy poquitos, nada, en vez de que un capítulo o dos, no recuerdo bien, creo que es un capítulo, y ahí nombra dos versículos del libro de Enoch, y además lo menciona, como dice el profeta Enoch, y menciona esos textos que están en el libro de Enoch. Así que no es porque no quisieran, sino porque no pasó, lo que vuelvo a decir, no pasó todos los libros que les llegaron tenían que pasar por ese ¿cómo diría yo? Por esa criba. No puede decir esto me gusta, esto no me gusta. No. Tenía que tener unas características. Ahora no me acuerdo cuáles eran, pero tenía que ver con el tiempo escrito, con personajes, con ciertas reglas. Y están ahí, o sea, lo podéis buscar. ¿Cuáles son las reglas para que un libro se considere inspirado? Está ahí. Y si ahora se encontrasen una cueva llena de libros antiquísimos, tendrían que volver a pasar por esas reglas. Bueno, pues tiene que haber unas reglas para considerarlo. Entonces, es más, por ejemplo, el Evangelio de Juan está en el Nuevo Testamento por una cuestión y un voto al libro de Matías. Por un voto. O sea, había unas reglas. O sea, no es que no cogían así y decían, venga. Y eran concilios que duraban años. No duraban una renuncita, una reunión, no. Hay que ponerse al día en estos asuntos. O sea, en el siglo XVI, cuando el concilio que se hizo para unir la Biblia, la que conocemos, estaba representado no solamente la Iglesia Católica, estaba representada también los protestantes. En concilio, por eso es un concilio. Entre ellos, entre todos, pues llegaron al acuerdo ese. Sujeto 98, tienes razón, vuelvo a leerte a ti, que aunque no sea canon no significa que no puedas leer, no están prohibidos, pero el problema es saber que está inspirado, pero qué opinión esa es la opinión de cada quien, por supuesto. Por supuesto. Yo soy de los que dicen que toda la Biblia no es inspirada. Y esto es una herejía para aquellos que me escuchan y me han escuchado predicar desde un púlpito, porque yo lo he hecho. Pero eso no es una aberración.
es una evidencia teológica. ¿Por qué? Porque hay cartas, las epístolas son cartas de los apóstoles que se mandaban y están ahí en el Nuevo Testamento, que le llaman el Nuevo Testamento, pero son unas cartas que están ahí añadidas. Hay palabras que sí denotan que son inspiradas, que es una sabiduría extrema, pero en esa misma carta hay cosas como, bueno, da saludos a tal, a tal, a tal, y cuando yo vaya recuerda que me dejé los rollos de tal, o mi capa que me dejé en tal sitio. Eso decía el apóstol Pablo en ciertas epístolas. Eso no es inspirado. No sé si me explico. Las salutaciones finales de todas las salutaciones finales y las salutaciones de primero de todas las epístolas, eso no es inspirado. Eso es como cuando tú escribes una carta: hola, buenos días, mi nombre es Cristóbal Toro, tal, soy youtuber o soy camionero, no sé qué, y quiero explicarle tal. Espero que esté bien, y bueno, y vas al lío y le explicas todo. Igual, una epístola es una carta. No sé si me explico. O sea, eso no es una aberración decir esto así, sino que hay muchas cosas, muchos textos que sí que denotan de que es que parece que te hablan a ti. Pero claro, eso es para el que necesita alimento de eso. El que no necesita, pues va a ver. Como un youtuber que vi hace unos días que arrancaba hojas de una Biblia y se las fumaba. Hay intoxicación y se va a pillar. Eso que tiene que ver, ¿no? AJ, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, lo que dices, la cuestión es demostrar históricamente si existieron ciertos personajes bíblicos como Moisés, Josué, etc. Sí, Aciel, tienes toda la razón. Pero vuelvo a decir, la historia, el comienzo de la historia de civilizaciones, de todas, necesitan sus héroes, sus yo qué sé, los que comienzan. Y todas las historias de todos los países del mundo tienen un comienzo de algún revolucionario, de alguno que... cosas así, ¿no? Pues con las cosas religiosas y con y sobre todo con el pueblo hebreo, que yo no le puedo negar nada al pueblo hebreo porque yo no soy hebreo. A ver, ¿existe el pueblo hebreo, sí o no? ¿Es una mentira? Sí, existe el pueblo hebreo. ¿Existe Jerusalén? Sí. ¿Existe Israel? Sí. ¿Existe Palestina? Sí. ¿Existe toda esa área? Sí. Vale, pues hay una evidencia histórica de que esos textos hablan de esa zona. Bueno, hablan de reyes, hablan de ciudades. ¿Existieron esas ciudades, esos reyes? Sí, cada vez la arqueología, y ya lo dije en unos vídeos atrás, que está encontrando un montón de ciudades, un montón de esquelas, de nombres escritos en piedra, en textos, en muchas cosas que se van encontrando, que habla de esa historia, ¿no? Vea, es una evidencia literaria. Yo puse el otro día el ejemplo de Platón. ¿Cómo sabes que Platón existió? ¿Cómo? Todo el mundo habla de Platón en las universidades, todos. Pero ¿sabéis que los textos más nuevos encontrados referente a él había pasado 1200 años? Los más antiguos que tenemos hoy en día de los textos que hablan, y no es de Platón sino de sus discípulos, y nadie pone en duda a Platón. Y sin embargo, los textos más antiguos son muchísimo más cercanos a la historia bíblica. Los textos y los códices que se han encontrado, datados, pero muy cercanos, y creo que no llegan ni a 100 años. No compares 100 años con 1200 años. Pero a Platón nadie lo pone en duda. Y ya está, no vamos a hacer un refrito de esto. Yo creo que era cuestión de hablar bien, dejarlo como un cuarto episodio de esos vídeos de hace 4 años que no sé por qué se me olvidó hacer el cuarto capítulo. Y bueno, yo creo que ha sido bueno. Yo me lo he pasado bien, no sé vosotros, ¿os lo habéis pasado bien?
Bueno, poquito a poco iremos haciendo cositas. Solamente recordarles, de verdad que me hace mucha ilusión. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, lo tengo ahí también. Que tenéis el libro, este pequeño libro, que lo tenéis en Amazon. Tecnología en los grandes acontecimientos bíblicos. Pero fijaros que me cambiaron la edición en Firar. Tecnología en el texto sagrado. Tecnología en grandes acontecimientos bíblicos. Mirad la diferencia del libro. Esto es de Amazon. Esto es lo que pasa cuando uno se autoedita los libros. No sé cómo lo hice. Este sale más pequeño. Eso parece otro. Pero lo de que hay dentro es lo mismo. Lo tenéis muy baratito en Amazon. Hay gente que lo está leyendo gratis. Porque lo he puesto para que la gente lo lea gratis. Los que están. No sé, eso, Amazon sabe. Yo es que no tengo ni idea de eso. Y que bueno, me haría mucha ilusión ver que se van, aunque sean los digitales, que son muy baratitos, creo que no llegan ni a $3, lo podáis conseguir. Me ha costado 3 años escribir eso, porque no soy escritor, pero me ha costado 3 años, a los ratos se cogía y escribía. Y creo que es interesante. La gente que me ha estado hablando sobre el libro, que lo ha leído, me ha dicho que se ha sorprendido de que no es un tostón, de que es como que yo les estoy hablando aquí ahora, ¿no? Que no es un tostón. Y que está muy bien explicado y bueno, que tampoco decimos cosas para quemarnos en la hoguera. Bueno, vamos a ver, voy a leer un par de comentarios más. Está verdad o mentira por ahí, dice: hola, saludos a todos. Para mí la Biblia es un libro de historia más como otros más que hay en este mundo. Pues bien. Aciel dice que pues Sócrates, que era analfabeto, imagínate, yo pienso que no existió, pero incluso filósofos, bueno, ahí lo dejo. Vamos a ver. Marcus dice: buen tema, Cristóbal. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Cuando dijiste lo de hace un año de las mujeres de partos frente al sol, yo creo entender a qué se refería. Ya creo entender a qué se refería la Biblia. A J ha puesto Apocalipsis 12, sí. Bueno. Yo creo que Melquisedec no es Jesús, pues cuando Jesús lo menciona habla de él en tercera persona. Sí. Bien. Todo lo que decís a mí me parece muy bien. Yo creo que los comentarios que ponéis aquí sería bueno comentarlos cuando el vídeo se resuba. Los podéis poner ahí y así la gente puede comentaros y tal. Y bueno, que todo, no es que todo sea válido, pero que yo qué os voy a decir de lo que podáis comentar vosotros, ¿no? Quizás a lo mejor alguna corrección que yo crea, pues que sea mi opinión, pero yo respeto y como vosotros me respetáis a mí, por eso seguimos haciendo estos vídeos. Había algunos youtubers que conocí hace estos años atrás que me decían: Cristóbal, subiendo vídeos de Biblia no vas a tener éxito en YouTube. Mi respuesta: no sé hacer otra cosa y no quiero tener éxito en YouTube. Yo quiero plasmar lo que tengo, lo que siento, y el que quiera escucharme que me escuche, y el que no, pues no pasa nada. No pasa nada. Recordarles que tengo mis redes sociales, ahí las tenéis, canales de juegos, ya lo sabéis que tengo mi canal de Twitch, que ahora estoy empezando a darle otra vez a Twitch bien fuerte, el canal de, o sea, la página de juegos de Facebook también, que de vez en cuando estoy ahí, hay unos 460 personas creo que estamos ya ahí en ese canal. En el de Twitch somos 600 personas, no es que estemos siempre los 600, pero son 600. Y que bueno, que me gustaría veros también a vosotros interactuando también en otro ambiente, que también podemos hablar de misterio, aunque esté jugando otra cosa. Por ejemplo, hay un juego buenísimo que quiero jugar que habla de los Nephilim. Yo cuando me ha llegado hoy ese juego y cuando lo he puesto y he visto en la introducción, digo, pero si esto es una historia
de mitología, de los Nephilim, de la muerte. Es un juego muy así, muy de místico, de muchos porrazos, pero lo vi interesante. Así que bueno, podemos aprender también sobre esas clases de los dioses, ¿no? La personificación de la esencia de la muerte, la personificación de la vida, la personificación de el hermano, la hermana, que se pelea, que lo busca, que se encarcela, que encarcelan al sabio. Curioso todo. Parece que toda la mitología mundial se está metiendo en el tema de los videojuegos y nos están dando mitología, nos están dando esoterismo, nos están dando brujería, nos están dando cristianismo, nos están dando de todo, ya no en iglesias, sino a través de los videojuegos. Sería interesante. Así que bueno. Juanska dice que llega tarde como siempre. Bueno, no pasa nada, se queda aquí grabado. ¿Verdad o mentira, Cristóbal? Muy bueno tus libros. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Un día de estos tengo que hacer un sorteo, ¿no? Hacemos un sorteo de un par de libros y os mando libros. Os ganáis el librito, firmado por mí. ¿Qué os parece? Aunque yo, a ver, me da mucha vergüenza. La última quedada que hicimos en Montserrat me llevé unos cuantos libros y creo que a 2 personas, y una se me olvidó, que está por ahí Maika, pobrecita, que además te tengo que mandar el libro. La pobrecita. Vino conmigo en el coche y todo, que la llevé y todo. Y fíjate que llevaba un libro para ella y se me olvidó dárselo. Pero a otros que me pidieron el libro, que hacía tiempo que me lo pidieron, y yo le dije, bueno, yo te llevo el libro. Cuando me dijo ¿me lo puedes firmar? Me dio vergüenza. Os lo sé, digo en serio, me dio apuro, vergüenza. Digo, ¿qué le escribo yo? Pero si yo qué estoy escribiendo. Y pues bueno, podemos hacer algo así. Y os mando, eso sí, los que vivís en el otro lado del charco, pues no sé cómo hacerlo. Lo hablo aquí en España, ¿no? Que me salga baratito el envío. Bueno, amigos, que os quiero mucho. Que yo estoy muy a gusto con vosotros. Un domingo, esta vez sí que domingo, hemos hecho Noches de Misterio. Estamos en el episodio 6. Parece que no, son 6. O sea que estamos hablando de mes y una semana. ¿Os dais cuenta? Cuando llevemos 20 y tantos capítulos ya serán muchos meses que estaremos haciendo Noches de Misterio, y esta es la 5ª temporada, que las primeras temporadas están en la lista de reproducción de mi canal, que no tienen pérdida, os lo puedo asegurar. Hay algunos vídeos que yo hay veces que los vuelvo a escuchar para que no se me olvide lo que dije. AJ dice, vivo en la Patagonia, mándamelo. Bueno, a ver si podemos hacer algo. Pero bueno, lo bueno sería que pudieseis acceder a él a través de Amazon, El enlace yo creo que está en la descripción del vídeo, Ahí lo tenéis, revisarlo, a ver si lo podéis hacer, hombre, que yo qué sé, $2 o $3 no va a mucho sitio, ¿no? Pero bueno, ya lo tenéis, lo leéis, me ponéis verde, me sacáis todas las pegas del mundo, pero ya lo tenéis. Bueno, chavales y señoras, señores, un abrazo muy grande. Se les quiere mucho. Voy a dejarles un ratito, ya sabéis, con el final, con la música esa, para animarnos. Dejen el saludo. Les quiero un montón. Un abrazo de oso grandísimo. Un abrazo virtual, no, físico si hace falta. Que por ahí está Maika, que sabe los brazos que doy. No podía abrazarme ella de lo oso que soy. Pero es que ya muy chiquitita. Y que se les quiere mucho. Un abrazo. Chao, chao.